Alta. Ok, mis hermanos, bienvenidos en esta noche a esta clase de oratoria homilética. Estamos en nuestra séptima clase y hoy vamos a ver algunos puntos importantes acerca de este ministerio de la palabra y cosas que nosotros como maestros o predicadores debemos tener en cuenta y de algunas herramientas también vamos a hablar de estudio y voy a tener algunos ejemplos con ustedes. Le damos la bienvenida. Vamos a tener una pequeña retroalimentación, como hemos perdido algún tiempecito, pero vamos a ver por lo menos, bueno, somos pocos, así terminaremos más rápido. Mi hermana Damaris, a ver, ¿qué recuerda de la semana pasada? ¿Qué tratamos? Bueno, si mal no recuerdo, creo que hablamos de la conclusión. De la, Hablamos de la conclusión, hablamos que la conclusión tenía que dirigirse, o sea, que tenía que ser, vamos a decir, breve, poderosa, y que siempre la conclusión debía de ir de la mano, vamos a decir, del llamamiento al altar. Y que el llamamiento, o sea, la última, vamos a decir, el último mensaje que uno le dé al oyente sea algo que o sea, que tenga que ver con lo que ya se predicó, que no, para que ellos puedan, por ejemplo, aprovechar esa oportunidad y pasar al altar. Pues, muy bien, muy bien. A ver, mi hermana Eliana, ¿quiere agregar algo? Amén. Sí, también hablábamos también que en la conclusión, bueno, la conclusión es básicamente como cuando hacemos el llamado y que a la hora de pues, terminar es donde como centramos ya la parte esencial de nuestro mensaje y que también debemos de tener mucho cuidado con, o sea, cómo hacemos el llamado. Que si estamos hablando del amor, por ejemplo, estamos hablando enseñando sobre el amor o el amor de Dios, eh, no podemos hacer un llamado diferente al tema. Debe ser relacionado con lo que estemos hablando y traer pues a reflexión sobre eso. Y también, bueno, estuvimos mirando algunas conclusiones de los diferentes mensajes que usted nos ha estado enseñando. Muy bien, mis hermanos, tienen una buena memoria. La felicito. Entonces hoy vamos a hablar, mis hermanas, como les dije, de algunas herramientas, pero antes de entrar en las herramientas de estudio, yo quisiera darle como, así con un punto más como bíblico, de cuáles son los enfoques que tiene que tener un predicador, un maestro, las cosas que nosotros debemos tener para hacer un buen trabajo en esta área de la predicación y la enseñanza. Empecemos con los enfoques de un predicador. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, nosotros nos encontramos con una situación que estaba pasando con las viudas, que algunas viudas eran desatendidas. Y esas viudas que estaban siendo desatendidas, estaba trayendo una cierta situación en la iglesia primitiva, en nuestra primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Entonces, cuando trajeron la situación en este caso, Pedro, como uno de los líderes de la iglesia, él pidió que se buscaran algunas personas para que pudieran ocuparse en esta parte de la mesa. Y me gustó una frase que él utilizó en el verso 4. Pero vamos a leer en Hechos capítulo 6, verso 3 y el verso 4. Yo he titulado a esta parte los enfoques de un predicador. Puede ser predicador, también en este caso maestro. Mi hermana Damaris le alcanza la vista ahí para leer. vamos a ver, sí. A los enfoques de un predicador. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok, entonces aquí vemos al apóstol Pedro como líder de la iglesia del primer siglo.
Hay una situación de que algunas viudas están siendo desatendidas y él entonces hace, bueno, busquen 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Vamos a encargarlo de este trabajo de que repartan en la mesa. Y fue donde surgieron los primeros diáconos. Y hoy tenemos nosotros en nuestras iglesias también diáconos, líderes que se encargan de ayudar, de la administración en la iglesia y todo eso. Pero me gustó la parte de Pedro en el verso 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Y esto como ya después de haber aprendido el bosquejo, después de haber aprendido algunas cosas, nosotros necesitamos añadir esto, que todo predicador, todo maestro debe estar enfocado en estos 2 puntos muy importantes. La oración y el ministerio de la palabra. Son 2 cosas que nosotros necesitamos desarrollar en nuestra vida. Para ser buenos predicadores, para ser personas que usadas por el Señor, que traigan una palabra fresca, nosotros necesitamos, entre muchas cosas, pero estas 2 partes fundamentales, oración y palabra. La oración es importante. La oración es la parte de la comunicación con Dios. La oración es la parte de nosotros hablamos con Dios, sentimos el corazón de Dios, tocamos la presencia de Dios. La presencia de Dios nos toca y nos hace sentir lo que el pueblo necesita para el momento. Pero nosotros necesitamos tener el ministerio de la palabra. La palabra es la lectura, el conocimiento de la palabra de Dios. Todos nosotros necesitamos desarrollar estas 2 áreas bien profundas en nuestra vida, tanto una buena vida de oración como una buena vida de lectura, preparación, capacitación en la palabra de Dios. Esto que estamos haciendo a través de este seminario, estas 10 semanas, es importante. Esto nos educa en la palabra, pero cada uno de nosotros personal debe desarrollar un deseo, un amor, una pasión por lo que es la lectura de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, la revelación de la palabra de Dios. Esto va a venir ligado a esa vida de oración. Cualquiera de las 2 que nosotros desarrollemos, una sin la otra, va a tener algunas situaciones. Suponiendo, si usted desarrolla una vida de oración fuerte, puede caer, no siempre, pero puede caer la situación de que usted comience, vamos a poner, a sentir y a soñar y a tener revelaciones, pero al no tener el conocimiento de la palabra de Dios, algunas revelaciones, algunos sueños, usted no va a poder interpretarlo bien porque no tiene el conocimiento de la palabra. Y hemos visto algunos cristianos que dicen, yo revelé, yo sentí de Dios tal cosa, pero cuando presentamos eso con la palabra revelada de Dios, con la Biblia, nos damos cuenta que lo que ellos han sentido está en contra de lo que dice la Biblia. Entonces, automáticamente nosotros necesitamos entender, si yo tuve una revelación de algo, por eso está en contra de lo que dice la Biblia, ya lo que yo sentí, por más que yo quiera mirarlo, no es de Dios, porque Dios no se va a contradecir. Entonces, una buena vida de oración siempre es buena, pero el no tener conocimiento de la palabra de Dios puede jugarnos algunas veces y yo no sé si usted ha visto ese tipo de personas que todo lo espiritualizan, son muy espirituales en exceso. Entonces, ¿qué nos ayuda la palabra? La palabra nos ayuda a aterrizar y es como unos parámetros que nos ayudan a nosotros mantenernos centrados, de nosotros no irnos ni a la derecha ni a la izquierda, no dejarnos llevar de cualquier viento de doctrina, como dice la Biblia, porque tenemos manejo de la palabra. Ahora, ¿qué pasaría si somos muy buenos en la palabra, pero no tenemos oración? Entonces, eso puede desarrollar en nosotros un cierta altanería, orgullo, arrogancia. El mismo apóstol Pablo dijo que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es un tipo de balance. Necesitamos tener estas 2 áreas. Una buena vida de oración con un buen ministerio de la palabra. Nosotros vamos a ser, mis hermanos, herramientas poderosas en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos revele, vamos a ponernos, nos haga sentir un mensaje, predica sobre la venida de Cristo. ¿Qué texto usted cree que le van a llegar a la mente? Lo que usted ha estudiado acerca de la venida de Cristo. Si usted no lee la Biblia y no sabe nada de la venida de Cristo, usted solamente va a sentir el deseo de predicar eso, pero va a tener el déficit de que no va a usar. Alguien dijo por ahí, el Espíritu Santo va a usar lo que tú tengas en la mente.
Es por eso que es tan importante, nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. El mismo Señor le dijo a Josué que no se apartará de ti el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que eh, sea prosperado en todo lo que haga y todo te saldrá bien. Vamos a ver, mi hermano, cuando hoy vamos a hablar más de la palabra, ¿oyeron? De estas dos áreas, hoy vamos a enfocarnos más en la palabra. Cuando nosotros nos dedicamos a una vida de palabra, de nosotros estudiar la Biblia diariamente, por lo menos el cristiano tiene que leer por lo menos un capítulo de la Biblia cada día, por lo menos. Sentarnos un momento, abrir las escrituras, llenarnos de su palabra y que el Señor traiga comprensión de ella. Ahora, pero necesitamos estudiar la palabra de Dios no solamente para predicarla. Cuando nosotros estamos muy habituados al púlpito y a predicar, podemos caer en el error de estudiar la Biblia para predicar. Y son dos cosas muy diferentes. Usted debe estudiar la Biblia para que la Biblia le hable. Porque cuando nosotros estudiamos la Biblia para predicar, estamos estudiando para que la Biblia le hable a otro. Y debemos cuidarnos de que no sea que la Biblia le hable a otro, sino que la Biblia nos hable a nosotros. El mensaje debe ser predicado primeramente para nosotros. Es decir, que si usted siente predicar una cosa que usted no vive, usted no puede predicar eso. Y vamos a verlo con el siguiente texto, hablando de la vida de Esdras. Mire qué texto tan interesante de la vida de Esdras. Mi hermana Eliana, Esdras capítulo 7, verso 10. Amén. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, mire lo que dice la palabra de Dios, que Esdras había preparado su corazón. Quiere decir que para nosotros entrar en este mundo de la palabra, nosotros necesitamos preparar nuestro corazón. Usted y yo necesitamos preparar el corazón para que nuestro corazón se convierta en un instrumento de la palabra de Dios, para llevar el mensaje. Recuérdese, como predicadores, como maestros, nosotros vamos a ser la voz de Dios aquí en la tierra. La voz de Dios aquí en la tierra, porque Dios hablará a través de nosotros. Pero nosotros necesitamos preparar el corazón para eso. Ahora, ¿para qué preparó Esdras el corazón? Él preparó su corazón para inquirir, es decir, para conseguir, para buscar, para llenarse, para comer, para, como quien dice, alcanzar la palabra de Dios. Y eso es el primer paso. El primer paso, usted y yo necesitamos tener el deseo del estudio de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos desear estudiar la palabra de Dios. Necesitamos desear aprender la palabra de Dios. Necesitamos desear leer la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pedro, desead como niño la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que nosotros necesitamos tener un deseo. Primero preparamos el corazón para buscar, para inquirir la palabra de Dios. Ahora, ¿pero qué vamos a hacer con esa palabra? Como le decía, solamente para enseñarla a otro. No, mire lo primero que hizo Esdras. Él preparó su corazón para inquirir la palabra de Dios, pero luego de inquirir, ¿para qué era? Para él cumplir la palabra de Dios. Y es interesante, él la buscaba, él la leía, pero él la leía para cumplirla. Por eso es que como predicadores, mi hermano, yo le aconsejo a usted, le doy ese consejo que también en su momento me lo dieron. Si usted no hace algo, no lo predique. Usted no puede predicar lo que usted no hace. Usted no puede predicar de que tiene que tener una gran vida de ayuno cuando usted es una persona que no ayuna. No podemos enseñar ni predicar eso. ¿Por qué? Porque no somos ejemplo. Entonces no podemos dar lo que no tenemos. Entonces Esdras, ¿qué hizo? Preparó su corazón para aprender, para inquirir, pero ese aprendizaje no era para dárselo a otro. Que es lo que pasa en muchas predicaciones, que los hermanos viven escuchando el mensaje y dicen, ay, mira, eso le pega a fulano. Si fulano oyera esto, fulano es que tiene que escuchar tal cosa, porque eso es como para él, para ella. Y dice alguien, y repartimos todo el mensaje y no nos quedamos con nada para nosotros. Y ahí hay un peligro. Mi hermana Damaris nos levanta la mano.
llega a mi mente una historia que me hicieron a mí, que había un predicador en el púlpito predicando y eso predicar estaba fenomenal y tocó personas y todo y la esposa estaba dentro del público y las hermanas le decían, wow, pero qué esposo tiene usted, no, porque ese es un pastor, no es porque es un predicador que Dios lo usa. Y ella le dijo, ¿quién? Ese no es mi esposo, ese que está ahí, ese otro, porque él no vivía en su casa como predicaba ahí. Entonces, muchas veces pasa eso también, como usted dice, que no estamos predicando lo que vivimos. Entonces, para ser predicadores sinceros, necesitamos nosotros predicar lo que vivimos. Esdras inquirió la palabra de Dios, pero para cumplirla. Entonces, cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, la cumplimos, la vivimos, entonces ya estaremos listos para el tercer paso, que de estas tres cosas para lo cual debemos preparar el corazón es para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Esdras adquirió la palabra de Dios, cumplió la palabra de Dios y luego él pudo enseñar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, este punto es muy, muy importante. Nosotros necesitamos tener un buen hábito de lectura, pero lo que aprendemos en la palabra de Dios, aplíquelo a su vida. Si usted aprende algo, ¿sabe? Cuando estamos estudiando, aprendemos algo que, ay, Dios mío, no sé, le vamos a poner que usted esté estudiando y usted lee ese texto que diga, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y usted está enojado con alguien o con algo, y usted ve que está cayendo la tarde. Bueno, pero yo leí en la palabra que no debe llegar la noche y yo enojado todavía. Bueno, ya usted lo aprendió. ¿Qué hay que hacer ahora? Cuesta, es difícil, es duro, pero hay que llamar a esa persona, hay que ponernos a cuenta, porque ya lo sé. Y cuando lo sé, tengo mayor condenación si no lo hago. Por eso no solamente saber la palabra, sino cumplirla. Y cuando la hacemos, la conocemos y la cumplimos, estamos listos para enseñar a otro. Y al enseñar, nuestra enseñanza va a tener peso porque va a ir acompañada de ejemplo. Vamos a hacer ejemplo de lo que predicamos. Y eso es importante. Vamos a ver, el apóstol Pablo le dio un consejo a Timoteo de las cosas que él debió ocuparse entre tanto que él venía. Y como le dije, le voy a dar estos enfoques así bíblicos para luego entonces hablar de las herramientas y la forma de estudio. Vamos a ver. ¿En qué debemos ocuparnos? Según 1 Timoteo capítulo 4 13 al 16. Mi hermana Damari, ¿qué le toca ahora? Ujú. Ok. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, el apóstol Pablo le aconseja a su hijo joven, pastor Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura. Mi hermano, mire, mis hermanas, si usted quiere tomar este camino de poder ser un instrumento en la mano de Dios para llevar la palabra de Dios, usted debe desarrollar una vida de lectura, debe desarrollar una vida de lectura. Ah, que a mí no me gusta leer. Ah, que yo me canso. Usted no le gusta y se cansa porque no lo ha desarrollado. Es un ejercicio. La lectura es un ejercicio como cualquier otro. Iniciamos leyendo 5 minutos y nos cansamos, nos da sueño y nos dormimos. Pero usted lee esos 5 minutos. Después usted dice, voy a leer 10 minutos. Y usted se enfoca leyendo esos 10 minutos. Después usted dice, voy a leer 15 minutos. Y usted se enfoca. Después usted va a pasar tiempo leyendo y usted va a estar ejercitado. El apóstol le dijo, ocúpate en la lectura. Y nosotros necesitamos ocuparnos porque nuestro cerebro debe estar lleno de informaciones, debe estar lleno, mis hermanos, de la palabra de Dios principalmente, y debe estar lleno de otras, como quien dice, otros conocimientos que va a enriquecer el mensaje de la palabra de Dios. Mientras más haya aquí,
mejor elaborados van a ser los mensajes, porque vamos a tener argumentos, vamos a tener cosas en nuestra mente que darle al pueblo. Si usted mira las presentaciones, vamos a poner teológicas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, no son lo mismo. El apóstol Pablo es mucho más profundo que Pedro cuando escribe en las cartas. Incluso el mismo apóstol Pedro dijo de Pablo, en la cual nuestro amado Pablo ha escrito mucho y algunas son difíciles de entender. ¿Por qué? Es un conocimiento tan profundo que el mismo Pedro dijo, algunas son difíciles de entender, pero que el conocimiento de Pedro y de Pablo no eran lo mismo. Pedro se ocupaba la pesca y él se ocupaba más en la oración y en la palabra, ya luego que fue como quien dice, tomado por el Señor para ser un apóstol. Pero el apóstol Pablo desde niño se desarrolló en la lectura y en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante esto. Vamos a ver, él le dijo que en el verso 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ella. Y en el verso 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de lo que tú predicas, ten cuidado de lo que tú enseñas, ten cuidado de lo que tú dices en el púlpito. Persiste teniendo cuidado en ello, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo que predica y a los que te oyeren. Y debemos ser fieles en la palabra de Dios, mi hermano. Si hay una cosa, mire, que en la Biblia no está, vamos a poner, uno como predicador, le ha llegado un momento que usted dice, oye, tengo una idea para predicar, tengo una idea para predicar. Pero usted dice, tengo esta idea como del mensaje tópico que mayormente viene de ideas exteriores y usted no le encuentra fundamento a eso en la Biblia. Usted no puede forzar los textos bíblicos para enseñar lo que usted desea enseñar o predicar. No se puede. No podemos manipular los textos bíblicos porque por eso estamos como estamos hoy en este mundo, que la gente dice cualquier cosa y agarra un texto bíblico para darle apoyo a eso. Usted ha visto personas que leen un texto de la Biblia y comienzan a predicar, nunca más hablan ni del texto ni de nada de la Biblia, historia, historia, historia. Pero leyeron un texto como para que le dé fuerza. Y no podemos manipular los textos, porque si predicamos mal, nos condenamos nosotros y condenamos al que nos oye. Porque si el que nos oye hace lo que nosotros decimos y lo que decimos no está bien, entonces terminaremos mal. Entonces vamos a ocuparnos en estas cosas, en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza y tener mucho cuidado con lo que nosotros enseñamos y predicamos. Vamos a ver esto en el ejemplo de Daniel. Estas dos partes que hemos estado mirando hoy. Mi hermana Eliana. Amén. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Usted lee la historia de Daniel, usted mira algunas cosas muy importantes que podemos aprender de la vida de Daniel. Daniel es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo de consagración, es un ejemplo de una persona que está atento a la palabra de Dios. En el verso 2 dice que él miró atentamente en los libros el número que Dios había hablado. Recuérdese que Daniel está cautivo en la nación de Babilonia. Para este tiempo, Daniel ya es un anciano. Daniel tiene casi 90 años. Pero cuando él está estudiando, él dice, oye, pero Dios dijo que a los 70 años el pueblo sería liberado. Y yo estoy mirando que ya tiene 70 años. Entonces nos deja ver aquí que él está atento a la palabra de Dios. Él está atento al conocimiento de la palabra de Dios. Él está atento a las profecías. Él está atento a las cosas que se están dando en su medio en cuanto a la palabra de Dios. Y eso es muy importante de nosotros como maestros, como predicadores. Necesitamos comparar los tiempos con lo que dice la Biblia, porque así estaremos percibidos de lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo la palabra de Dios se está cumpliendo. Si la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá terremoto, habrá hambre, habrá algunas situaciones en diferentes partes de la tierra, habrá peste, y usted lee eso en la palabra de Dios, y usted lo mira que está pasando en su alrededor, ¿qué usted dice? Bueno, la palabra de Dios se está cumpliendo y el tiempo está terminando. Es decir, usted tiene una sensibilidad con la profecía
y con lo que está pasando alrededor. Y usted va a ser más efectivo porque va a poder hablar temas que están pasando y que la Biblia se están cumpliendo. Y usted va a poder hacer que el pueblo esté apercibido de lo que está sucediendo. En el verso 3, entonces nos habla del otro ejemplo que podemos aprender de Daniel, es que él buscó al Señor en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. ¿Qué está diciendo? Él usó todas las herramientas espirituales para buscar a Dios. Él lo buscó en ayuno, él lo buscó en oración, él lo buscó en silicio. Él está diciendo, no solamente conozco la palabra de Dios, también sé buscar a Dios en oración. Y mire, un predicador bueno en la palabra, pero que no ora, es un predicador que tiene un buen mensaje, una buena exégesis, tiene un buen bosquejo, pero no hay movimiento del Espíritu Santo. No hay un gran mover del Espíritu Santo. Es un buen mensaje, bonito de escuchar. La palabra se oyó bien, está bien estructurado el mensaje, pero como que no hay poder en el Espíritu, como que no hay fuerza espiritual, como que no hay transformación, no hay cambio, porque la palabra está bonita, pero no lleva poder en sí. Un predicador con mucha oración y sin mucha palabra es un mensaje muy ungido. Usted va a ver gente hablando en otra lengua, tocado, pero cuando se habla de la palabra, la gente no es edificado en la palabra. Entonces, necesitamos hacer el gran balance. Eso es un gran balance, mi hermano, que tenemos que tener los predicadores. La gran balanza entre oración y lectura. Y yo le aconsejo a ustedes, mis hermanos, como posible, como grandes predicadores, grandes maestros, tengan estas dos balanzas, oración y lectura, oración y preparación. Lean, lean, lean y vuelvan y lean. Oren, oren, oren y vuelvan y oren. Y vamos a ser muy efectivos en este trabajo que Dios nos pone para hacer. Cuando nosotros, mis hermanos, nos enfocamos en estas dos áreas importantes. Oración y lectura. Lectura y oración. Y vamos a ser personas muy efectivas. Vamos a ver, yo le voy a mostrar ahora algunas de las cosas que nosotros como predicadores necesitamos tener. Y si usted no tiene esto, tiene que hacer su inversión en estas cosas. Vamos a ver. Herramienta de estudio. Herramienta de estudio. Usted debe tener, mi hermano, una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio no es decir, yo tengo una Biblia así y ella yo la estudio. No es eso. Una Biblia de estudio no es una Biblia que usted va a tener como todas. Y usted dice, no, yo tengo esta Biblia de estudio. Usted la llama de estudio porque usted estudia con ella. Pero no. Una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio son esas Biblias que debajo del texto bíblico hay una parte de la página que viene con comentarios, con algunas recomendaciones, algunas palabras, algunos temas son resaltados y expuestos en esas Biblias. Por eso se llaman Biblia de estudio. ¿Por qué? Porque suponiendo usted está leyendo de Juan el teólogo, el que no ha conocido, el que no tiene amor, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y debajo de esos capítulos, entonces usted ve un texto, unos comentarios y unos estudios bíblicos que le hablan del amor. Eso va a reforzar su conocimiento de la palabra de Dios. Una Biblia de estudio, muy importante. Si usted no tiene una, hay mucha Biblia de estudio. Yo puse aquí una imagen de la Biblia de estudio pentecostal, por poner alguna, pero hay muchas Biblias de estudio. Bueno, que usted consiga una para que cuando usted esté estudiando la Biblia, leyendo la Biblia, usted pueda leerla y a la vez lee esos estudios y esas enseñanzas que tienen estas Biblias que son de mucho provecho. Segundo, he puesto aquí comentario bíblico. El comentario bíblico es muy importante. Imagínese que usted tiene deseo de predicar este texto, qué sé yo, de Hechos 2:38, o vamos a poner uno más conocido por el mundo cristiano en general. Juan 3:16. Usted tiene, oye, estaba leyendo Juan 3:16, llamó mi atención mucho. Voy a ver qué dice el comentario bíblico acerca de ese texto. Usted va a ese comentario bíblico. Puse aquí el de Henry Matthew, eh, o Matthew Henry. Ese comentario es muy bueno. Viene digital. Yo lo tengo ese digital. Voy a ver si se lo comparto por el grupo.
Ese comentario es muy bueno porque es, como quien dice, fácil de manejar, hace comparaciones con otros textos como tipo también así, estudio muy bueno. Usted busca ese texto, busca ahí Juan 3:16 y mira el comentario y eso le va a dar una luz a usted sobre lo que usted quiere predicar. Quizá usted dice, oye, de tal manera amó Dios al mundo, pero usted va y mira, oye, de tal manera y ahí hacen comparaciones, dan suponiendo algunos ejemplos y usted puede llenar su conocimiento para cuando usted vaya a preparar el bosquejo tenga más, como quien dice, más contenido para su mensaje. Otra parte que también es importante, pero no muy conocida por todos, pero es sumamente importante, es la concordancia Strong. Hoy día las concordancias ya, como quien dice, han perdido un poco su utilidad, porque antes, cuando no había internet, no había celulares, uno siempre iba a la parte de atrás de su Biblia y quería buscar el texto bíblico del amor, uno iba detrás y buscaba amor. Ahí están todos los textos. Pero ya uno va a Google y pone amor, texto bíblico de amor en la Biblia y le aparecen todo ahí, es mucho más fácil. Pero la concordancia Strong tiene algo importante que no es una concordancia normal. Esta concordancia lo que hace es que no simplemente te busque el texto, la palabra, el amor, sino que te dice de dónde viene esa palabra amor, de qué palabra hebrea o de qué palabra griega, de qué palabra aramea viene esa palabra amor y cuáles son sus diferentes significados. Eso le va a dar a usted un enriquecimiento enorme a la hora de estudiar. ¿Por qué? Imaginemos que estamos hablando de ese Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Y usted busca esa palabra de tal. ¿De dónde viene esa definición? Tal manera. Usted puede decir, bueno, esa definición viene de tal cosa, quiere decir esto, quiere decir lo otro. Le voy a poner un ejemplo más adelante. Entonces, esa también de alguna manera viene digital y se la voy a mostrar como yo la tengo para que también usted puede comprarla. Es sumamente económica. Y lo otro es Internet y vamos a ver cómo lo podemos usar. Entonces ya hemos visto, bueno, que lo anoten para que si usted no lo tiene, se haga de alguna manera de esto. Si le gustan las cosas físicas como algunos, que no le gusta el papel, o sea, que le gusta el papel, todo eso se puede conseguir ahí en Amazon, usted lo puede pedir y le llega ya a la puerta de su casa. O si le gusta lo digital, también se puede conseguir digital en algunas tiendas que le voy a enseñar. Ok, mis hermanos, déjenme dejar de compartir esto para irnos ahora un poquito más a la práctica. Vamos a ver, yo le voy a mostrar entonces más o menos cómo yo lo tengo, de qué manera yo lo tengo. Eh, los comentarios bíblicos, como le dije, se los voy a compartir al grupo, el de ese que le mostré en digital. Digital es un poquito más complicado buscarlo, pero igual se puede. Yo le voy a mostrar entonces algunas cosas. Déjame compartir mi pantalla completa. Ok, aquí usted está viendo toda mi pantalla. Déjeme ubicar esto por aquí. Déjeme ubicar esto. Ok, este es mi aplicación de estudio. Biblia de estudio. Se llama como aceite. Aceite, pero en inglés. O sea, esta es la Biblia que yo uso mayormente para estudiar o para preparar los bosquejos y le voy a enseñar algunas cosas que tiene. Esta aplicación es muy interesante, porque ya dentro de ella, la aplicación en sí es gratis. La aplicación es gratis, tiene algunas Biblias gratis, algunos recursos gratis. Si usted maneja el inglés, mucho mejor todavía, porque tiene muchos recursos en inglés. Se llama así, Biblia de Estudio. Mírela ahí el loguito, que es como un árbol. Usted la puede descargar en su celular. Es muy interesante, mire por qué. Primero aquí, suponiendo tiene su tienda. Déjenme cerrar esto. Suponiendo aquí tiene librería. Usted puede comprar, tiene Biblias, tiene Biblia de estudio,
tiene comentarios, mire todo eso. Algunos son baratos, $17, otros son un poquito más caros. Ahí que cuestan, mírenle aquí a Henry Matthew que le hablé, $24 digital, muy interesante. Lo bueno de aquí es que todo lo que usted compre aquí adentro se adhiere a la aplicación a su Biblia y usted puede, como quien dice, interactuar entre ellas. Le voy a poner un ejemplo. Esta es la Biblia. Si usted mira aquí en este circulito azul, esta Biblia es interesante, mire aquí, porque ella dice Strong. Si usted ve, no sé si se puede alcanzar a ver, dice la Biblia, Reina Valera, que va a decir de Strong. Mire aquí, suponiendo, si yo estoy aquí en oración de Daniel por su pueblo, Daniel capítulo 9, y yo estoy aquí en el año primero, y a mí me interesa saber, vamos a poner mejor, esta palabra. Oración de Daniel, que había de cumplirse la desolación. A mí me interesa esa palabra, me llamó mucho la atención, desolación. Yo quiero aprender de ella. Yo le doy un clic a desolación. Y desolación, como tiene el diccionario Strong de palabra y la concordancia, ella, mis hermanos, me arroja aquí, miren. Esta es el número Strong. La concordancia Strong tiene algo porque a cada palabra le agrego un número. El número de esta palabra en la concordancia Strong es 2723. Esa palabra se escribe así en el hebreo o en el idioma que fue escrita. Y esa palabra se pudiera pronunciar en nosotros en el español más o menos así. Or back, algo así. Ahora, ¿qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir sequía. Esa palabra quiere decir desolación. Esa palabra quiere decir ruina. Esa palabra quiere decir asolamiento. Eso es cuando usted quiere hacer lo que en teología se llama una exégesis. La exégesis, usted buscar el origen de las palabras en que se escribieron los textos y usted darle una mejor comprensión a lo que usted quiere saber del texto. Entonces es importante, ¿por qué? Porque a la hora de estudiar, si usted, no solamente eso, vamos a poner aquí, mi hermano, si usted le da a buscar esa S, aquí, ¿qué va a hacer? Que me va a tirar toda la palabra, donde quiera que sale esa palabra, en todo el Antiguo Testamento o en la Biblia completa. ¿Dónde sale esa palabra desolación? En Levítico. Pero mira, en Levítico dice desiertas, haré desierta. Pero en Daniel decía desolación. Y usted cree que son dos palabras diferentes, pero es la misma. Lo que pasa es que se traduce de forma diferente. Vamos aquí en Levítico 26:33, en Esdras, en Job. Y ahí me aparece dónde está. Si yo quisiera decir cuántas veces está esa palabra en la Biblia, bueno, yo la cuento. 1, 2, 3, 4. Y así sucesivamente puedo darle más. Y ahí están todas. Muy interesante, ¿cierto? Muy interesante. ¿Por qué? Porque me va a decir a mí el origen de la palabra y yo puedo compararla con otra. Vamos a poner el amor o mundo, la palabra mundo. ¿Usted ha visto la palabra mundo en la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Pero usted ha escuchado la palabra que dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios amó al mundo y después me manda a mí a que no ame al mundo? Entonces, yo necesito saber la palabra mundo, de dónde viene. ¿Por qué en un momento en Juan capítulo 3, vamos a ponerlo, buscamos aquí en Juan 3:16, vamos a poner que yo quería, vamos a poner el ejemplo, predicar, de tal manera amó Dios al mundo. Yo le doy a mundo y ese mundo viene a la palabra cosmo. De tal manera amó Dios al mundo. Yo puedo entenderla mejor, porque luego, cuando yo busco la palabra, no améis al mundo ni las cosas del mundo, me voy a dar cuenta que aunque dice mundo en los donos, no es la misma palabra en el origen. Son palabras diferentes. ¿Por qué? Porque en un mundo, vamos a poner donde dice no améis al mundo,
está hablando de un mundo, el sistema, el siglo, el mover que hay en el mundo en este momento, lo que la gente está haciendo. No está hablando del mundo como en Juan 3:16, que en Juan 3:16 el mundo es las personas que hay en el mundo. Entonces ahí Como yo, creación. ajá, la Ay, creación, disculpe que lo interrumpí, como sí, creación. ajá, como creación, muy importante. Es importante que podamos entender esos detalles. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, con una buena concordancia y con este tipo de herramientas que nos van a ayudar. Eso es una. Vamos a ver, eh, esas eh, cosas son muy importantes a la hora de nosotros poder estudiar estas palabras. Suponiendo si yo quisiera, vamos a poner, aquí me da lo de concordancia, si yo comprara algún diccionario o comprar algún comentario, yo le doy aquí donde dice consultar y aquí me aparecería, vamos a poner, vean, mire ahí, obtenga más diccionario, ahí me aparecería más diccionario donde yo quiero mirarlo, y quiero mirarlo en la Biblia Strong, en la concordancia Strong, si quiero mirarlo en otro tipo de cosas que ya haya comprado. Entonces, eso es muy interesante, me parece a mí, esa herramienta. Pero vamos a algo más simple, suponiendo que usted quizás no disponga de esto. Internet es todo un mundo. Ustedes están viendo todo lo que hago en la pantalla, ¿cierto? Ok. Entonces vamos, déjeme ubicar esto un poquito que se me siente. Vale, déjeme ver. Ok, entonces vamos a ver. El Internet es una herramienta muy poderosa a la hora de estudiar. ¿Por qué? Imagínense que yo quiero hablar de amor. Hay una Biblia en Internet que se llama la Biblia paralela. Si yo pusiera amor, vamos a poner, o hablando de Juan 3:17, en Biblia paralela yo pusiera, Biblia, vamos a ver, Biblia paralela, Juan 3:17. Mire lo que hace aquí. Aquí me pone Juan 3:17, pero me lo pone en diferentes versiones, en diferentes, déjenme ver. No, que yo lo puse cruzado, no cruzado, es paralelo. Juan 3:17. Ok, mírela aquí. Juan 3:17, pero en diferentes versiones, para yo dar un mejor entendimiento. Cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, siempre es bueno, mis hermanos, usar varias eh, versiones de la Biblia, porque eso nos va a dar un mayor entendimiento. En la Biblia de las Américas, Juan 3:17 suena de esta manera, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Déjame ver si todo sigue, Juan 3:17. Eh, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y así sucesivamente usted lo puede leer en diferentes versiones a la vez. Y eso le va a ayudar mucho a nosotros poder entender mejor el texto. Vamos a poner, si nosotros utilizaríamos otro texto de la Biblia, vamos a poner Hechos 2:38. Hechos 2:38. Y pusiéramos aquí Hechos 2:38. Mire aquí. Y Pedro les dijo, arrepentido y sed bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted lo busca, vamos a poner a Pedro, y Pedro les dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí usted puede buscarlo en diferentes cosas. Mire aquí, usted puede elegir entre todas esas Biblias y es totalmente gratis. Es muy interesante.
Igual, esa Biblia se llama Biblia paralela. Igual esta, mírela aquí, que es muy usada. No sé cómo se pronuncia, creo que es gay, algo así. Muy utilizada también. Mire por qué. Suponiendo aquí, usted entra y aquí usted puede usar todas estas versiones y son totalmente gratis. Vamos a poner, si uno lo pone en la Pero disculpe, ajá. Ya entré, perdóneme, señor, que se me apagó mi teléfono, fue. Dígame, mi sí, hermano Maris. sí, usted tiene un Galaxy, Yo uso un iPhone, pero pero no encuentro la aplicación de la Biblia que usted dice, de la que tiene el árbol ahí. ¿cómo usted le está poniendo? Le puse Biblia de estudio. No, ponga Holy Street Oh, como aceite. Déjeme decirle cómo es en el celular. En el celular se llama, oh, mírala aquí. Se llama, eh, es como, ok, ahora sí, le voy a poner. Como aceite en inglés. como hoyo tree, así. Déjeme un momento. Mire cómo es. A ver si se enfoca, se enfoca. Pero yo creo que usted la puede compartir. Yo Que usted sí, yo la puedo compartir. Le voy a mandar sí, también usted lo puede le voy a compartir. mandar la imagen al grupo de cómo se llama. Usted presiona la aplicación en la pantalla y le presenta la opción de compartir y ahí la puede compartir, la manda al grupo. Ok, gracias, hermano. Esto es. No. Ok, mis hermanos, entonces continuamos. Vamos a ver, esto es mis hermanos en internet, mayormente con una laptop, pueden hacerlo también desde el celular. Pueden elegir diferentes versiones y esto le va a ayudar a ustedes leer el texto en diferentes versiones. Vamos a ver, cuando yo estoy estudiando para algo de cualquier tema, vamos a poner, y yo no tengo muchos textos bíblicos que hablen de ese tema, yo también lo puedo usar de esta manera. Suponiendo aquí en Google, yo puedo poner, eh, suponiendo del amor, textos bíblicos del amor. Y eso es muy bueno cuando usted hace eso, textos bíblicos suponiendo del amor, y usted le da, vamos a poner aquí, mire, 111 versículos bíblicos sobre el amor. Recuérdese que usted está estudiando sobre un tema en específico. ¿Que usted va a hacer? A leer esos textos y usted va a mirar cuál cómo se penetra más a la idea que usted está buscando hablar de ese tema. Entonces eso también le va a ayudar bastante a usted cuando no tiene mucha base bíblica para el tema que usted está pensando, o usted leyó un texto que habla, qué sé yo, del juicio, del fuego, del amor o del odio. Usted puede buscar esa palabra, usted la busca en Google, usted pone, suponiendo la palabra, y, y automáticamente vamos a poner palabra amor en la Biblia, odio en la Biblia, juicio en la Biblia. Le va a mandar estas páginas que lo que hacen es que copilan muchos textos bíblicos que tengan el mismo tema o la misma palabra.
suponiendo todo esto, mire, 111 versículos del amor. Si yo voy a predicar del amor, ya yo tengo mucha base ahí donde yo poder estudiar todo lo que la Biblia enseña del amor. Y entonces ya yo preparo lo que quiero hablar acerca del amor. Eso le va a ayudar bastante. Y ya como última herramienta, se la voy a decir, pero tiene que tener mucho cuidado con ella porque es bastante dañina si no sabemos manejar. Se lo voy a decir de esa manera. Y es esto. ¿Cuánto han escuchado de ChatGPT? Es muy interesante, nos puede ayudar a la hora también de estudiar acerca de esto, de la palabra de Dios. Vamos a poner, algunas veces no, es difícil conseguir anécdotas, conseguir algunas cosas para nosotros, vamos a poner, darle como vida al mensaje. Suponiendo en ChatGPT, usted puede poner, qué sé yo, historia que hable, que hable del valor, suponiendo del amor. Entonces, ahí automáticamente, mire, le va a hablar de una historia que mayormente encontró por ahí en algún libro, en algún escrito, o no sé en verdad si ChatGPT se inventa las cosas, pero creo más que de fuente escrita. Y ahí le va, mire lo que va a hacer. Le tiró una historia en un pequeño pueblo rodeado de verdes praderas y montañas cubiertas de nieve. Vivió una joven llamada Elena. Y ahí le habló una historia que habla del valor del amor. Eso le puede ayudar a la hora de usted enseñar y predicar. ¿Por qué? Porque quizá usted no tiene una historia, no tiene una anécdota, no tiene algo con que usted representar lo que usted quiere predicar. Y ahí es una buena herramienta para usted conseguir historia, anécdotas y otras cosas también muy importantes que le puede ayudar. Todas esas cosas son herramientas, pero recuérdese que usted tiene que tener, como le dije anteriormente, usted tiene que tener la idea de Dios. Usted no puede, mi hermano, usted no puede buscar la inspiración en ninguno de esos lugares. Usted no va a buscar la inspiración. Usted tiene que buscar la inspiración en perdón, la oración. ¿Dónde busca la inspiración? En la oración. Cuando Dios me inspira, entonces ahí ya yo puedo de alguna manera usar estas herramientas para yo prepararme, para capacitarme, para yo tener un buen manejo o buscar mucha información para yo darle vida a lo que he aprendido. Pero no busque inspiración en otros lugares. La inspiración, búsquelo en la palabra de Dios, lea la Biblia, ore y pídale a Dios que le dé algo para predicar. Cuando usted tenga ese algo, entonces ya para usted embellecer y preparar ese mensaje que Dios le ha dado, entonces usted tiene todas esas herramientas de estudio que son muy importantes. Entonces, no sé, hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna idea que compartir? Cualquier cosa. Ya tenemos las 9:01, pero si usted tiene alguna idea, algún comentario, algo, por favor, sería muy bueno ahora. No, estuvo muy buena la enseñanza de hoy, la clase de hoy, porque habla de lo más importante que debemos saber, que son fundamentales para todos, pero especialmente para los que tenemos la intención de enseñar, de predicar, que es la oración y la palabra. Entonces, yo creo que un buen predicador, esas son las armas que debemos de utilizar para Sí. poder hacerlo bien para el Señor. Amén, mi Eso. hermana. Entonces, bueno, no voy a preguntar hoy ya cómo va su bosquejo, porque nos ha pasado un poquito el tiempo. Pero ya ustedes saben, en la semana que viene vamos a hablar ya de el último punto y ya usted la semana que viene ya debe estar teniendo ese mensaje listo. Si le hace falta algunas informaciones, ya usted sabe más o menos cómo buscar información, hay muchas fuentes, hay muchas maneras. Yo le voy a compartir el comentario bíblico que tengo en virtual, lo voy a compartir y también trate de conseguir esas herramientas, Biblia de estudio, comentarios, todo eso es muy importante para la buena preparación. Entonces, hasta aquí ha llegado nuestra clase de hoy. Déjeme finalizar ya la grabación
para entonces que podamos orar en esta noche.